Queremos encontrar los puntos críticos en la linealización del sistema dado de ecuaciones diferenciales. Tenemos x' es igual a x más y 2y' es igual a x buscando. En nuestras notas de la derecha, los puntos críticos son aquellos en los que la derivada del vector y es igual al vector 0. En nuestro caso, observe que f of y es igual a x más y 2 y g de x, la coma y es igual a x. En otras palabras, necesitamos encontrar los puntos en los que tanto f como g son iguales a 0. Esto indica que necesitamos resolver el sistema x más y 2 igual 0, y x igual 0 porque sabemos que x es igual a 0, podemos sustituir 0 por x en la primera ecuación, lo que nos da la ecuación y 2 igual 0, que podemos resolver factorizando. Esto nos da y igual 0 o ya al 1. Esto indica que tenemos dos puntos críticos 0,0 y 0,1, y ahora necesitamos encontrar la linealización en ambos puntos críticos. Puntos. Mirando nuestras notas de la derecha nuevamente, número 1, cambiamos de variables a u,v para que u,v sea igual al punto 0,0 corresponde a cada punto crítico x sub 0, y sub 0. Esto indica que dejamos u igual x sub 0 y v igual y sub 0 para cada punto crítico. Comencemos con el punto crítico 0,0 y, por lo tanto, tenemos u igual x y, en el segundo paso, encontramos las derivadas usando la matriz jacobiana que se muestra a continuación, donde nuevamente f of y es igual a x más y 2 y g de x, y igual x. Para la primera fila de la matriz 2 por 2 tenemos el parcial de f con respecto a x, lo que indica que diferenciamos f con respecto a x, tratando y como una constante, lo que nos da 1. Para la segunda entrada tenemos el parcial de f con respecto a y, lo que indica que diferenciamos con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da 1 más 2 y luego para la segunda fila usamos g de x, y el aspecto g parcial a x es igual a 1, el g parcial respecto a y es igual a 0 y ahora evaluamos el jacobiano matriz en el punto crítico 0,0 que nos da el jacobiano 2 por 2 1 1 1 0. Y ahora podemos encontrar la linealización en el punto crítico. Punto 0,0. La derivada del vector uv es igual al jacobiano 2 por 2 a 0,0 veces el uv. Vector. Esto indica que con u igual a x y v igual a y, la linealización es u' es igual a u más v y v' igual u. Y ahora necesitamos, para seguir el mismo proceso para el punto crítico 0,1, hagamos esto en la siguiente diapositiva. Para el punto crítico 0,1 x sub 0 al 0 y sub 0 igual menos 1 nos da u igual x, y u es igual a y más 1. Ya hemos realizado el segundo paso desde el punto crítico anterior. Sabemos que Jacobian tiene las entradas 1, 1 más 2, y 1 y 0, pero ahora necesitamos evaluar esto en el punto crítico como 1, que ahora nos da un jacobiano de 2 por 2 con las entradas 1 1 1 0 para la linealización en 0,1, w. Tener la derivada del vector v igual al jacobiano 2 por 2 a 0,1 vector v. Esto indica con u igual a x y v igual a y más 1. La linealización es u' igual v y v' es igual a u. Antes de continuar, comparemos el campo vectorial dado por el sistema original de diferencial. Ecuaciones con la linealización en los dos puntos críticos de la izquierda. Tenemos el campo vectorial del sistema dado, y tenemos los dos puntos críticos en naranja y azul. En el medio tenemos la linealización de la crítica naranja. Punto de la derecha tenemos la linealización del punto crítico azul. Recuerde que para la linealización el punto crítico siempre termina en el origen si comparamos el comportamiento del campo vectorial original para las linealizaciones alrededor del crítico. Puntos que podemos ver. La linealización es una muy buena aproximación del campo vectorial dado, siempre que estemos cerca de los puntos críticos. Espero que hayas encontrado esto útil.